Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Estamos llegando al final del capítulo 5. En este capítulo voy a hacer un recuento así rápido. Vimos de primera mano lo que es la libertad cristiana. Y nos dice el verso 1 ahí del capítulo 5, dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ya Cristo nos ha hecho libres. No debemos estar nosotros otra vez esclavos o esclavizándonos, cayendo otra vez en lo rutinario, que no nos lleva a nada bueno. La segunda parte que vimos fue la libertad y el amor, y nos dicen el verso 13, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, obviamente como lo vimos en la primera parte, porque Cristo nos ha hecho libres. Dice solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne o como pretexto para pecar, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Eso es lo que hemos estado viendo aquí. Y la semana pasada vimos el espíritu y la carne. Y los versos 16 y 17 dice: digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Vimos lo peligroso la semana pasada, que son las obras de la carne y que son sumamente evidentes. O sea, que podemos saber cuáles son para no andar en ellas. Y todo esto lo hemos visto, y lo que veremos y lo que nos falta, ya únicamente el capítulo 6, es para que valoremos lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ese es el mensaje que el Espíritu Santo le dio a la iglesia o a las iglesias de Galacia usando al apóstol Pablo, y eso es lo que quiere transmitirnos a nosotros, que nosotros cada día valoremos más y más lo que Cristo ha hecho por nosotros. El tema de hoy es el fruto del Espíritu, que viene siendo la conducta del creyente. El fruto del Espíritu es la conducta del creyente. Y así arrancamos con el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y vamos a ir viendo, el fruto del Espíritu es la obra del Espíritu, precisamente nosotros, en los que son de Dios. El fruto del Espíritu son los rasgos del carácter que se encuentran en la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. El fruto del Espíritu es el producto del control de Cristo. No podemos obtenerlo por tratar de llevarlo sin su ayuda. Ese es el mensaje que está dando aquí el apóstol Pablo, que está dando el mismo Espíritu Santo para nosotros, para la iglesia. Si queremos el fruto del Espíritu que se desarrolle en nuestra vida, debemos unir nuestra vida a la de Cristo. Únicamente ahí, no hay algo más, únicamente es en Cristo. Ese es el mensaje. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, nuestro Señor Jesucristo dice en los versos 4 y 5, Juan 15, 4 y 5 dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Así que el mensaje es este:
Fuera de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podemos brillar. Fuera de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no podemos llevar fruto. Debemos de estar ahí, aunados a la rama, al pámpano que viene siendo Cristo. Debemos conocerlo, obedecerlo, recordarlo, respetarlo, imitarlo, valorarlo y por sobre todas las cosas amarlo. Ese es el resultado de permanecer en Él. Ese es el resultado del fruto del Espíritu. Y así es como arranca diciendo que es amor. Aquí está hablando del amor ágape. O sea que no es emocional, tampoco es de una atracción física, no es el amor familiar tampoco, es el amor con respeto, con devoción y afecto. Es amor sin recibir nada a cambio. Por ejemplo, ahí mismo en Juan capítulo 15, verso 13, dice: nadie tiene mayor amor que este, dice Jesús, que uno ponga o dé su vida por sus amigos. Es el amor que sirve y que está dispuesto siempre para los demás. Es el amor de Dios. A ese se refiere ese amor. Así que no lo podemos obtener por medio del mundo, no lo podemos obtener por ninguna satisfacción. Únicamente viene de Dios. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Nos dice Primera de Juan 3, 16 y 17. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, dice, el que es rico en este mundo, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es que es un amor que no recibe nada a cambio, simplemente se da porque se da. Y luego nos dice que es gozo, una felicidad que únicamente viene a través de tener una relación con Cristo Jesús. No viene de otro lugar. Ese gozo únicamente viene por parte de Dios. Esa felicidad es por fe. Por ejemplo, 1 de Pedro 1:8 dice: a quien sin haber visto ustedes aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gracia. Es un amor, es un gozo que viene por fe. A quien no hemos visto, hemos amado y nos gozamos con un gozo inefable. No es un gozo que sea producto de las circunstancias que nos rodean o de aquellas circunstancias que son favorables. El gozo produce. Es el gozo que produce, el Espíritu Santo en nosotros. Es un gozo glorioso, es un gozo inefable, que quiere decir que es indecible, inexplicable, indescriptible, que es exceso, es un gozo, como nos dice ahí la palabra, lleno de gloria. Y es para siempre. Así es en todo tiempo. Filipenses 4:4, por eso el apóstol Pablo escribe y dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense, o sea, gócense en el Señor siempre, siempre. No, estén siempre gozosos. Nos dice Primera de Tesalonicenses 5:16. Es un gozo que produce fuerza, porque simple y sencillamente es un gozo que viene de Dios. Por ejemplo, leemos en Nehemías 8:10: no se entristezcan, porque el gozo de Yahvé es su fuerza, es su fortaleza. Ese es el gozo. Y luego nos dice paz. Es la calma interior que viene a consecuencia de una relación con Cristo. Es esa calma que nos da el ser salvados por Cristo.
En Juan 14:27 nos dice nuestro Señor Jesucristo: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Es que así es. Y así lo veremos. El fruto del Espíritu viene a través de tener una relación con Cristo Jesús. No puede venir de otra manera. La paz no la encontraremos jamás en los placeres de este mundo, porque esa paz excede todo entendimiento. No hay una mentalidad humana que pueda entender esa paz que únicamente Cristo nos da. Por ejemplo, Filipenses 4:6 escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa a todo intelecto, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Únicamente la encontramos en Cristo Jesús. Y luego viene paciencia. Es la capacidad de soportar ataques, insultos y burlas. La paciencia siempre va ligada a los frutos y principalmente a la humildad, al fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que Cristo hace siempre en los suyos. Por ejemplo, Colosenses 3, versos 12 y 13, nos dice la palabra en Colosenses 3, 12 y 13. Mira lo que dice: vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Paciencia es la disposición de estar tranquilos en medio de la adversidad. Para eso es el fruto del Espíritu. Por ejemplo, en Santiago 1, versos 2 al 4, nos dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y luego viene benignidad, un interés sincero. ¿En quién? En los demás. Mira qué importantes son los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu: benignidad, un interés sincero en los demás. Es el deseo sincero de tratar a los demás con amabilidad. Mateo 19, 13 y 14. Esto es lo que produce Cristo en los suyos, en los que son de Él. Mateo 19, 13, 14 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusieran las manos sobre ellos y orara, y los discípulos, dice, le reprendieron, como que aún todavía no tenían mucha benignidad. Pero Jesús dijo: dejen a los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. En la segunda carta a Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 24, y le dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, o sea, benigno para con todos. Luego tenemos bondad, que significa excelencia moral y espiritual. Eso es la bondad. Dios manda a los creyentes a ser bondadosos para ejemplo de los demás. Por eso dice que así alumbre su luz, la luz de Cristo en ustedes, para que glorifiquen al Señor. Segunda de Tesalonicenses 1:11 dice: por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Y así como va ligada la bondad con la fe, así es como entramos
al siguiente fruto, que es la fe, que se traduce también como fidelidad. Es una persona obediente, leal y digna de confianza, a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor, que los afirmará, o sea, que los mantendrá fieles y guardará del mal. Qué importante es. Recordemos que el Señor es el que produce en nosotros así tanto el querer como el hacer por su buena intención, por su buena voluntad. Dios nos mantiene fieles y Él mismo derrama de su fe para nosotros. El apóstol Pablo escribe en Romanos 12:3: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que esto es la fe. En Hebreos 10:23 dice: mantengamos firmes, sin fluctuar, o sea, sin dudar, la profesión nuestra, la profesión de nuestra esperanza, o sea, de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Hace rato vimos en 2 de Tesalonicenses 1:11 que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces vemos que está la bondad y la fe para que, ahí mismo en 2 de Tesalonicenses 1:12 dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea ¿qué? Glorificado. Para que el Señor sea exaltado con nuestra vida. Mira lo importante que es cuando nosotros nos llamamos cristianos, que es cuando viene el Espíritu Santo y derrama de su fruto sobre nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice: por sus frutos los conocerán. Glorificarán al Señor, para que el nombre de nuestro Señor sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Para eso es el fruto del Espíritu Santo. Para eso es la conducta del creyente. Verso 23: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Nos quedan dos frutos más. Dice mansedumbre, que se traduce como una actitud de humildad y de amabilidad. Por ejemplo, en medio de la ofensa se mantiene paciente y manso, sin el deseo de venganza o desquite. Efesios 4:2 dice: con toda humildad y mansedumbre. Siempre la vas a ver ligada, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 11:29, que es la única vez que vas a ver en toda la Escritura, en toda la palabra de Dios, que mismo Señor Jesucristo dice: aprendan de mí esto, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. La mansedumbre también produce sumisión a la voluntad de Dios y disposición a ser enseñados a través de la palabra. Me encanta ver la riqueza de todo lo que nos enseña la bendita palabra, porque muchas veces hasta lo recitamos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Pero no nos ponemos a pensar qué es lo que significa y qué es lo que Dios quiere producir en nosotros a través del fruto del Espíritu. Seríamos muy distintos, y eso es lo que el Señor estaba enseñando a la iglesia de Galacia, y es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando hoy aquí a la iglesia de Logos. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Y por último tenemos templanza, que también se traduce como dominio propio.
La templanza es el dominio propio, es la restricción a las pasiones o a los deseos desenfrenados. Mira qué importante. 1 Corintios 9, 24 y 25 dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y nos dice el Espíritu Santo: corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Si nosotros habláramos con los boxeadores de hoy en día, te darías cuenta la disciplina que ellos tienen, cómo de todo se abstienen. Son gente que se aparta hasta 2 meses, 3 para una pelea. Y llevan una dieta rigurosa, llevan un ejercicio tremendo, de todo se abstienen. Lo que está diciendo ahí el Espíritu Santo es: tienen dominio propio, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, nosotros una incorruptible. ¡Qué maravilla! Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nosotros, es saber ponerle un alto a las concupiscencias, a los deseos desenfrenados de la vida. Ese es el dominio propio, el decir no, no más. Es aprender a ser diligentes. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 y 6, dice: ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Contra tales cosas, nos dice aquí en Gálatas, no hay ley. Hermosa definición. Contra tales cosas no hay ley. Si tú y yo tenemos el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo está en nosotros, está en ti, está en mí, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es lo que quiere decir esto? No hay nadie en todo el universo, escucha bien, no hay nadie en todo el universo que pueda ponerte un alto y decirte: para. Tienes mucho amor, ya párale, porque amas demasiado. Nadie te puede poner un alto y decirte: es que tienes demasiado gozo, o es que tienes demasiada paz, o hay demasiada bondad en ti. No hay nadie que pueda ponerte un freno o decirte: para, tienes mucha fe, etcétera, etcétera. Al contrario, contra tales cosas no hay ley. Si un cristiano anda en el Espíritu y manifiesta su fruto, no hay ley eterna que pueda producir actitudes y conductas que nos puedan llevar a la salvación. Romanos 8, versos 3 y 4 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué hermoso es el mensaje de nuestro Dios, que es sumamente claro: por sus frutos los conocerán. No andemos, hermanos, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El fruto del Espíritu Santo, la conducta del creyente, dice el verso 24, ahí en Gálatas 5 donde estamos: pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tienen dominio propio, han puesto un freno, un hasta aquí. ¿Quiénes? Los que son de Cristo. ¿Quiénes? Los que somos de Cristo debemos estar llenos del Espíritu Santo.
Los que somos de Cristo andamos por el Espíritu y no satisfacemos los deseos de la carne. Y aunque hay días, o aunque no hay un día en que no seamos tentados, y aunque en ocasiones hemos resbalado o hemos caído, el pecado ya no se enseñorea más de ti. Sí, a los que están en Cristo, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Y eso debemos entenderlo, porque somos de Cristo. Han crucificado, dice, la carne con sus pasiones y deseos. Ya no vivimos nosotros, hermanos. Cristo vive en nosotros. Y la vida que ahora vivimos, la vivimos en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros debemos entender. En el próximo capítulo, si Dios nos lo permite, en el capítulo 6, verso 4, nos dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y se la ha pasado diciéndolo en distintas etapas en esta carta a los Gálatas, el apóstol Pablo diciendo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, porque debemos entender eso y debemos valorarlo. Cada día entregamos nuestras tendencias pecaminosas a Dios y a su control, clavándolas en la cruz de Cristo. Por eso dice Pablo: han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mete esa información a tu mente, renueva tu mente con esta nueva información. Has crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Romanos 6, 5 y 6 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. En la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestro viejo Edgar, y pon tu nombre, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso es lo que está hablándonos. Más adelante, aquí mismo, en Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará más de ustedes. El pecado ya no debe tener dominio sobre nosotros, hermanos. Jamás. Los que son de Cristo, la carne ha sido ejecutada, la batalla continúa, pero el que nos ciñe de poder está en nosotros. El Espíritu Santo produce poder en nosotros. Por eso la Escritura les dijo: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibirán poder. Ese poder, ese dominio propio que el Espíritu Santo nos da a través de su fruto. Verso 25 dice: y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Recordemos que todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo en nosotros, así lo vimos la semana pasada. Por eso dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, sigamos al Espíritu Santo, todo lo que Él nos enseñe, porque Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. En Romanos 8:9 nos dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Simple y sencillamente, no es de Él. Es tiempo, hermano. Todo esto el Señor nos está equipando
para que seamos como Él. Así que hermanos, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sigamos al Espíritu. Recordemos y no ignoremos que ahora le pertenecemos. Dice el apóstol Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, no lo ignoren. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Hay un ejemplo que se nos da en las Sagradas Escrituras de lo que significa glorifiquen pues a Dios en sus cuerpos. Y lo encontramos en el principio, lo encontramos en el origen, lo encontramos en el capítulo 39 de Génesis. Si quieres ir conmigo al capítulo 39 de Génesis, es bien importante. O apúntalo, estamos hablando de José. Está siendo seducido constantemente por la mujer de Potifar. José está siendo tentado constantemente para traicionar la confianza de su patrón. José está siendo tentado constantemente con la lujuria de esta mujer y con la fornicación y con la infidelidad. Veamos el compromiso de José con Dios y el valor que tiene Dios para José. Ahora, prestemos atención. En todo el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía, iba y venía. Obviamente el Espíritu Santo en este momento viene y fortalece a José. Pero viene y va, viene y va, viene y va. Tú y yo no tenemos pretexto, hermanos, porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros, está en nosotros permanentemente. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya y les enviaré un consolador que estará en ustedes. Así que no tenemos pretexto. Mira lo que dice Génesis 39:9. Dice José, no hay otro mayor que yo en esta casa. Se está refiriendo a Potifar, se está refiriendo a su patrón. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Le dice a la mujer que lo está hostigando constantemente, que lo está buscando, que lo está acechando constantemente. Ahí lo puedes ver tú en todo el capítulo 39. Dice, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¡Pum! Como decimos en México, échate ese trompito a la uña. ¿Cómo pues yo haría este mal y pecaría contra Dios? Ve el valor que José le está dando a Dios. Dios es todo para mí. ¿Cómo crees tú que yo voy a pecar contra él? No tanto contra Potifar. ¿Cómo crees tú que yo voy a hacer este mal y voy a pecar contra Dios? Eso es glorificar a Dios en su cuerpo. Y cuando la cosa se puso más candente, José salió corriendo de ahí. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Sigamos también al Espíritu. Esto está escrito, amados hermanos, para vivir de una manera. Es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando
para que nosotros sí, para que tú y yo vivamos de una manera que agrademos a Dios, para que valoremos todo lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros, aún sin merecer. Dice el verso 26, y no es casualidad, no es que Pablo, ahora se me ocurrió esto, porque puedes decir, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué termina así? Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos. La palabra original ahí es provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entendamos por qué cierra así el capítulo 5. Porque los que se apartan del camino de Dios se desvían buscando popularidad, lamentablemente haciéndonos vanagloriosos. Estamos mostrando que no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, sino que somos guiados por nuestra carne. Porque si andamos por el Espíritu, número uno, obviamente no nos irritamos, no nos provocamos unos a otros. Número dos, dice, no nos envidiamos unos a otros. Si buscamos la aprobación de Dios, no provocamos, no envidiamos, no somos vanagloriosos. Obviamente, si somos hijos e hijas de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Así que ya no debemos ser así. Ya no satisfagamos los deseos de la carne, porque por nuestros frutos, amados hermanos, seremos conocidos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Ese Espíritu Santo está en ti y está en mí. Es tiempo, amados hermanos, que seamos conocidos por el fruto que hay en nosotros, que es el fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu Santo en nosotros.